Vamos a ver algunos de los temas, repasando un poquito lo que vimos en algunas de las primeras clases y un tema un poco, bueno, depende si les gusta un poco la física, lo van a hallar interesante, pero si no, igual lo vamos a ver lo más sencillo posible, que tiene que ver con la teoría sobre el vuelo, que en sí lo anexamos porque son preguntas de exámenes también. Si ustedes quieren sacar la licencia, como piloto de drones van a tener que saber responder estas preguntas. De hecho, cuando yo saqué mi licencia, me las preguntaron, así que es importante tenerlas presentes. Bueno, voy a compartir la pantalla nuevamente. Algunos de los conceptos básicos para poder entender esto, y vamos a ir repasando para poder ir refrescando la memoria, y además teniéndolos presentes primero para la evaluación que vamos a tener finalizadas estas clases, y también porque son preguntas que se toman en la evaluación teórica para sacar la licencia para piloto de drones o miembro de tripulación remota. En primer lugar, lo que tiene que ver con espacio aéreo. Hemos dicho que se entiende por espacio aéreo el medio por donde transitan las aeronaves y que ha sido diagramado para la utilización segura, regular y eficiente a través de los distintos servicios de tránsito aéreo. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, que sea, o esta frase, una utilización segura, regular y eficiente, tiene que ver también con algunas definiciones que encontramos como la porción de la atmósfera terrestre, tanto sobre tierra como sobre agua, regulada por un país, ¿no? Por eso es un espacio aéreo en el que está regulado por el país, en nuestro caso, si hablamos de nuestro país, regulado por el Estado argentino, por el gobierno argentino. Y habíamos hablado de dos tipos de espacio aéreo. Uno, el espacio aéreo controlado, que es el espacio aéreo de dimensiones definidas dentro del cual se facilita servicio de control de tránsito aéreo, de conformidad con la clasificación del espacio aéreo. Ya esto es cuando hay un control de tránsito aéreo, como por ejemplo en los aeropuertos. Por ejemplo, acá en Jujuy, el aeropuerto que está en Perico, ahí tenemos un espacio aéreo, incluso lo habíamos dibujado, lo habíamos mostrado los radios en los que estaba controlado y que nosotros teníamos cierta limitación de alturas de vuelo, ¿no? Fuera de esos espacios aéreos. Y para hacerlo por dentro de esos espacios aéreos, otra limitación de vuelo, de altura de vuelo, 43 metros, pero con una autorización especial de la ANAC. Y por otro lado, el espacio aéreo segregado, que es un espacio aéreo de dimensiones determinadas, asignado a usuarios específicos para su uso exclusivo. Eso es lo que menciona la normativa ANAC. O sea, ya es un espacio que se asigna a usuarios particulares que lo van a usar exclusivamente para eso. Esto, por ejemplo, para las prácticas militares, ¿no? Se determinan espacios aéreos segregados, ¿no? Que lo van a utilizar ellos, o por ahí cuando necesitan hacer pruebas por nuevos equipos, también designan las limitaciones, o qué espacio aéreo se va a utilizar, y ese es un espacio aéreo segregado asignado a este tipo de usuarios específicos. Repasando un poco eso, vamos a tratar de tenerlo presente porque estas definiciones son preguntas de examen, y también lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la teoría sobre el vuelo y qué es lo que quiere decir esta teoría sobre el vuelo, porque algunos de estos conceptos tenemos que tenerlo presente a la hora de responder las preguntas. La teoría del vuelo está basada en la aerodinámica. El término aerodinámica se deriva de la combinación de dos palabras griegas, aero, que significa aire, y dine, que significa fuerza. La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del movimiento del aire y otros fluidos gaseosos, y de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se mueven en dichos fluidos. Durante el diseño de una aeronave hay que tener en cuenta las relaciones que existen entre el aire, la aeronave y las fuerzas que actúan sobre esta. O sea, básicamente
todo el estudio que tiene que ver por cómo vuelan los aviones, cómo es que se pueden levantar por encima de la Tierra, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Hay 4 conceptos que vamos a tener presentes para poder entender cómo es que vuelan los aviones. Para entenderlo mejor, vamos a ver un video. Les voy a mostrar un video que explica muy bien esta primera parte. Si me dan un segundito. A ver, lo voy a compartir. Buenas noches, Eulalia, ¿cómo estás? Bueno, ahí comparto el video. Si no se escucha, me avisan, por favor. Ya sabemos que debemos manipular el aire para volar. Pero para que los aeroplanos puedan moverse por el aire, deben estar equilibradas 4 fuerzas básicas que permiten el vuelo. Estas fuerzas son: empuje, sustentación, peso y resistencia. Las 4 fuerzas son el componente clave que debemos saber manipular para poder modificar el comportamiento del viento y poder volar. La resistencia es la fuerza opuesta del empuje, y el peso es la fuerza opuesta de la sustentación. La sustentación y el empuje se pueden considerar fuerzas positivas, el peso y la resistencia como fuerzas negativas. El empuje es la fuerza que proporciona cualquier tipo de mecanismo hacia un lugar determinado. En el caso de los aeroplanos, los distintos tipos de hélice o sistemas de reacción a chorro son los que proporcionan empuje. La resistencia es la fuerza a la cual se opone al viento por estructura y otros factores. Es la que causa que se pierda empuje pero se reduzca velocidad. El peso es la fuerza básica por atracción de la gravedad de la Tierra, debido a las partes materiales de la aeronave y el factor carga. Es la que causa que se pierda sustentación. La sustentación es la fuerza más especial, ya que es la que nos permite volar. Esta fuerza es posible gracias a la estructura aerodinámica de cada aeronave, los perfiles alares y las distintas superficies de control como los de los aeroplanos. Las fuerzas son modificables pero se debe llevar un equilibrio. La idea es luchar contra la mayor fuerza que es la gravedad. En conclusión, mayor empuje es menor resistencia, y mayor sustentación es menor peso. Sin embargo, mayor resistencia es menor empuje, y mayor peso es menor sustentación. Es todo un equilibrio y debe ser coordinado. Ahora lo que deberemos saber es cómo está conformada cada fuerza, su funcionamiento, y cómo se debe variar y manipular. Bien. Entonces, según lo que vimos, a ver, vamos a continuar con las diapositivas. Hay 4 conceptos que tenemos que tener presentes para poder entender la teoría de vuelo o sobrevuelo. Dicho en otras palabras, el por qué vuelan los aviones. Uno de estos conceptos, a ver, ¿quién recuerda alguno? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Y en cuál de las flechas iría? ¿La que está arriba, la que está a la izquierda, la que está abajo o a la derecha? Fíjese bien el sentido en el que está el avión, ¿no? Si no se van a confundir, en el video estaba al revés. Sustentación, ingeniero Durán. ¿En cuál iría? ¿Flecha arriba, abajo, izquierda o derecha? Arriba. A ver. Perfecto. Muy bien. Sustentación. Otro. A ver, ¿quién se anima a mencionar? ¿Cuál es el otro concepto que tenemos que tener en claro?
El más importante es el que mencionó el ingeniero Federico, ¿no? Sustentación. ¿Cuáles eran los otros? A ver si se acuerdan. A ver. Había uno que se llamaba resistencia. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, a ver, los voy a ayudar. Resistencia. Quedan dos más. A ver ahí. Uno que tiene que ver con la gravedad. A ver si se acuerdan. Bien ahí, peso. Exacto, muy bien. Peso. ¿Y el otro? El último. Bueno, el último, según el documento ANAC, está llamado como tracción, pero también se llama empuje, ¿no? Tracción o empuje. Esos cuatro son los que hay que tener presentes. Ahí está. Llegó tarde por el delay y lo leí después. Muy bien, empuje o tracción, exactamente. Son los cuatro que nosotros tenemos que tener presentes. ¿Sí? A ver. Sustentación, resistencia, peso y tracción o empuje. Vamos a ver uno por uno. Vamos a verlo así muy por encima, ¿no? No vamos a entrar en una clase de aerodinámica porque si no, primero que no nos va a alcanzar el tiempo. Segundo, que no es el objeto de estas clases, sino que es sencillamente saber esos conceptos básicos que nos van a ayudar a la hora de, primero para conocer un poco, también porque vamos a hacer, ustedes van a ser seguramente pilotos de vehículos aéreos no tripulados que sí van a volar. Entonces está bueno entender los conceptos, pero también son conceptos que se necesitan para sacar la licencia, ¿no? En primer lugar, hablamos de sustentación. Sustentación es el resultado de la diferencia de presión entre el extra 2 e intra 2, que son la parte superior y la parte inferior del ala. El diseño del ala permite la aceleración del aire sobre la curva superior, ¿no? Que sería el extra 2 del ala, decreciendo la presión sobre la misma, produciendo sustentación. Y ahí tenemos el gráfico de cómo es que hay un área de baja presión, un área de presión que es positiva, entonces hace que le gane la fuerza de la gravedad y empieza a levantarse por el aire, llamándose la sustentación, ¿no? Varios factores están involucrados en la creación de sustentación, como por ejemplo el ángulo de ataque, el área, la forma del ala, la velocidad del aire y la densidad del aire. Todos estos factores tienen efecto sobre la fuerza de sustentación en un momento dado. El piloto tiene control sobre el ángulo de ataque y la velocidad, y el incremento de cualquiera de estos resultará en un aumento de la sustentación. Que después vamos a ver también otro video explicativo para poder entender esto un poquito mejor. El peso. El peso es la fuerza con que la gravedad atrae a los cuerpos verticalmente hacia el centro de la Tierra. Así que bueno, eso lo entendemos y sabemos bien a qué se refiere, ¿no? Seguramente lo hemos estudiado varias veces. Luego tenemos la tracción o empuje, ¿no? La tracción o empuje es la fuerza hacia adelante producida por la hélice, ¿no? Que son los motores que van rotando, que van actuando como un cuerpo aerodinámico que desplaza una considerable masa de aire hacia atrás. Desplaza una masa de aire hacia atrás y esa fuerza hace que se empuje hacia adelante. Luego eso combinada con las alas, ¿no? Por la velocidad del aire y la presión que se ejerce arriba y abajo, como habíamos visto, genera la sustentación ganándole a la fuerza de gravedad. Y la resistencia.
La resistencia es una fuerza que actúa hacia atrás, resistiendo el movimiento hacia adelante de la aeronave a través del aire. La resistencia puede ser clasificada en dos tipos: resistencia parásita y resistencia inducida. La resistencia parásita es la producida por aquellas partes de la aeronave que no contribuyen a la sustentación, como por ejemplo el tren de aterrizaje, las antenas, no contribuyen a la sustentación. En sí, los aviones, por ejemplo, están particularmente diseñados de una forma aerodinámica para poder volar, dicho así de una manera sencilla, ¿no? Pero necesitan, por ejemplo, un tren de aterrizaje para poder aterrizar, pero no contribuyen a poder volar o para que el avión pueda mantener sustentación, ¿no? Pero sin embargo son necesarios. Por eso generan resistencia, generan una resistencia, ¿no? Pero este caso es una resistencia parásita. Esta se incrementa con el aumento de la velocidad. Aumenta la velocidad y hay más resistencia parásita, como por ejemplo en el caso de tren de aterrizaje y antenas. ¿Qué es lo que hacen los aviones? Luego, el tren de aterrizaje solo se despliega cuando tienen que aterrizar. Luego se despliega nuevamente y se esconden, por decirlo así, para que no genere más resistencia. La resistencia inducida es consecuencia de la sustentación. En otras palabras, la generación de sustentación genera a su vez resistencia inducida. Entonces, volvemos a verlo completo. Los 4 conceptos que tenemos que tener presentes: sustentación, resistencia, peso y tracción. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, porque el avión tiene 3 ejes de rotación, ¿no? Siempre que el avión cambia de actitud en vuelo con respecto a la Tierra u otro objeto fijo, va a rotar alrededor de uno o más de sus 3 ejes. Son 3 ejes lo que tenemos que tener presente, porque estos se denominan eje longitudinal, eje lateral y eje vertical. Los 3 ejes se interceptan en el centro de gravedad y cada uno es perpendicular a los otros 2. Esto es lo que va a dar lo que mencionábamos como cabeceo, alabeo y guiñada. Esto hay que tenerlo presente porque también preguntan cómo se denomina el movimiento con respecto al eje lateral, con respecto al eje longitudinal, que sería el alabeo y el cabeceo, y con el eje vertical, que es la guiñada. Les voy a mostrar un video para poder entenderlo también más gráficamente, así como recién. Si me dan un momento. ¿Para qué? De paso vamos repasando bien los conceptos y vamos entendiendo mejor. Ahora les comparto. Para que cualquier objeto se levante del suelo y se desplace a través del aire, tiene que vencer 2 fuerzas naturales. La primera de ellas es la de la gravedad. Y la segunda, la de la resistencia que impone el mismo aire a su avance. Por tanto, si queremos conseguir que un avión vuele, debemos vencer estas 2 fuerzas. Empezaremos por crear una fuerza que venza el peso del avión para evitar que éste caiga. Esta fuerza se denomina fuerza de sustentación. Esta fuerza se conseguirá mediante las alas que tiene el avión. El ala, al penetrar con cierta velocidad en el aire, se ve impulsada hacia arriba por él. Esto sucede porque la curvatura de su superficie provoca una diferencia de presiones entre el aire que circula por la cara superior y el que circula por la cara inferior. De esta diferencia de velocidad resulta una fuerza que empuja la superficie hacia arriba. Ya hemos creado la primera de las fuerzas. Vamos a por la segunda, que nos ayudará a impulsar el avión hacia adelante en contra de la resistencia del aire. Nos podemos ayudar de los motores. Para que el avión se eleve, la sustentación deberá de ser mayor que el peso del avión, por lo que necesitamos que el avión sea lo más ligero posible y que su diseño sea lo más aerodinámico posible para reducir al máximo la resistencia al aire. Asimismo, necesitamos que éste alcance una velocidad determinada para que las alas penetren en el aire y puedan crear esta fuerza de sustentación. Ya sabéis por qué los aviones deben tomar impulso para despegar. Veamos ahora los componentes del avión.
Este se divide en 3 grupos principales: grupo estructural, motopropulsor y sistemas auxiliares. Empezaremos a ver el grupo estructural. Este permite que el avión desempeñe las funciones de sustentación, albergue de la tripulación, pasaje y carga y amortiguamiento del aterrizaje. El fuselaje es la zona donde van los pasajeros del avión y su equipaje. Para la función de sustentación tenemos las alas. Estas tienen además en los exteriores los alerones y en el interior los flaps. En la cola del avión se encuentran los estabilizadores vertical y horizontal, llamados también timón vertical y de profundidad, respectivamente. Todos estos componentes permitirán al avión recorrer todas las trayectorias y realizar todos los movimientos necesarios para conseguir un vuelo seguro y confortable. Pero, ¿cómo conseguimos que estas partes se muevan? Para ello, el avión dispone de un conjunto de mandos e instrumentos. Vamos a conocerlos. Como bien podéis ver, estos se manejan desde la cabina de pilotos. Estos son la palanca de mando, los pedales de dirección, el volante y un conjunto de instrumentos que proporcionan la información necesaria para su uso. En vuelo, cualquier movimiento del avión afectará al menos a uno de sus 3 ejes: el eje lateral o transversal, el eje longitudinal y el eje vertical. Para hacer que el avión mueva el eje vertical y gire en torno a él, usaremos los pedales. En el caso del eje longitudinal, haremos uso del volante. Por último, para hacer que el avión se mueva sobre su eje lateral, utilizaremos la palanca. Pasemos ahora a conocer la parte inferior de la estructura. Se denomina tren de aterrizaje a las ruedas que hay alocadas en el morro del avión y en los laterales del mismo. Es uno de los mecanismos más complicados del avión y se acciona desde la cabina de pilotos con una palanca, y este bajo peso, bajo consumo de combustible. ¿Desde dónde no se escuchó, Esteban? ¿Recién? A ver, bueno, lo voy a retroceder un poquito entonces. Gracias, Esteban. Veamos ahora el segundo grupo del que se compone un avión, el grupo motopropulsor. Este grupo proporciona al avión la potencia necesaria para despegar del suelo, mantenerlo en el aire y acelerarlo. Este puede estar compuesto por uno o más motores convencionales de pistón, por uno o más motores turbohélices o por uno o más motores a reacción. El motor de un avión tiene que satisfacer un número importante de requerimientos: alta fiabilidad, larga vida, bajo peso, bajo consumo de combustible y baja resistencia al avance. El factor más importante es el de la fiabilidad. Los motores que hoy en día se utilizan en los aviones comerciales son de reacción. Veamos, para terminar, el tercer grupo, el de sistemas auxiliares.
Su función es conseguir el control, gobierno y seguridad del aparato, y por otro lado, para proporcionar confort al pasaje y a la tripulación. Para controlar el avión disponemos de sistema eléctrico, de combustible, hidráulico y de oxígeno. Con estos sistemas podemos manejar el avión, pero también necesitamos que los pasajeros viajen cómodos, por lo que necesitamos los sistemas de aire acondicionado y el de presurización. Bueno, aquí termina este módulo. Creo que hemos visto rápidamente lo que nos propusimos al principio, los principios básicos de aerodinámica que nos explican por qué un avión vuela y sus componentes principales. Bueno, ahí entonces podemos ver un poquito explicado lo que más o menos vimos hasta recién, y que yo también les estaba mostrando, además de las 4 fuerzas que tenemos que tener presentes, otros conceptos como alabeo, cabeceo, guiñada, que tienen que ver con los ejes de centro de gravedad en los que se maneja una aeronave. Ahora les voy a compartir nuevamente la diapositiva. Entonces habíamos visto que son 4 fuerzas, ¿no? La sustentación, peso, resistencia y tracción o empuje. Habíamos visto más o menos el concepto de cada una, así bien básico, bien sencillo, más que todo para poder entenderlo. Habíamos hablado de la resistencia parásita, resistencia inducida. La sustentación y la tracción son consideradas fuerzas positivas, mientras que el peso y la resistencia son consideradas fuerzas negativas, siendo la suma de las fuerzas opuestas 0. Luego habíamos hablado de los 3 ejes, ¿no? El eje vertical, el eje lateral y el eje longitudinal, que más o menos lo pudimos ver también en el video. Está bastante bien explicado, bien sencillo, bien graficado para poder entenderlo. Entonces veamos uno por uno estos, y luego vamos a ver cómo esto lo pasamos al mando de el control remoto de cuando estamos piloteando un dron. Habíamos hablado de, repasemos nuevamente, el avión tiene 3 ejes de rotación. Siempre que el avión cambia de actitud en vuelo con respecto a la Tierra u otro objeto fijo, este rotará alrededor de uno o más de sus 3 ejes. Estos ejes se denominan primero el eje longitudinal, el eje lateral y luego el eje vertical. Los 3 ejes se interceptan en el centro de gravedad y cada uno es perpendicular a los otros 2. Vamos con el eje longitudinal. El eje longitudinal es una línea imaginaria que se extiende a través del fuselaje y va desde la nariz del avión a la cola. El movimiento alrededor de este eje, del eje longitudinal, se llama rolido o alabeo, ¿no? Es más conocido como alabeo. Y es producido por el movimiento de los alerones en los bordes de fuga de cada extremo del ala. Entonces, eso vamos a tenerlo presente. Alabeo, la misma palabra nos explica, ¿no? Se mueven las alas, en este caso, ¿no? Por eso es que tiene el eje, va a ser el longitudinal, que va desde la nariz hasta la cola, y por eso el eje queda fijo y las alas se mueven. Entonces allí se genera el alabeo. Y luego tenemos el eje lateral, que es una línea imaginaria que se extiende en el sentido transversal, de punta a punta del ala. El movimiento alrededor del eje lateral se llama cabeceo, aunque la palabra también nos hace imaginar ese movimiento y se ve con las flechas acá. Se puede mover para arriba o para abajo. Es como si nosotros nos ponemos y cabeceamos hacia arriba o hacia abajo. En el avión pasa lo mismo. Entonces, queda el eje fijo de punta a punta. Ahora pasan a ser las alas. Quedan fijas.
y el movimiento alrededor de ese eje se llama cabeceo, y es producido por el movimiento del elevador en la parte trasera del conjunto horizontal de la cola, ¿no? En este caso, la acción de los elevadores mueve el avión en su eje lateral. El elevador en ascenso fuerza la cola hacia abajo y la nariz hacia arriba. Cuando se mantiene en el medio, mantiene una posición neutral, y cuando el elevador está en descenso, fuerza la cola hacia arriba y la nariz hacia abajo. Está descendiendo. Eso también nos hace entender, ¿no?, algunas partes de un avión, cómo es que hacen para subir o bajar. Y por último, habíamos hablado del eje vertical, que es una línea imaginaria que pasa verticalmente a través del centro de gravedad. El movimiento alrededor del eje vertical se llama guiñada, ¿no? Y es producido por el movimiento del timón en la parte trasera del conjunto vertical de cola. Entonces ahí vemos también nuevamente en el gráfico. La acción del timón de dirección mueve el avión en su eje vertical. Ahora el eje es totalmente vertical y es como si doblaría hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no?, el avión. Si nosotros nos paramos hacia el frente, vamos a la izquierda o a la derecha, ese movimiento es la guiñada, ¿no? Mover el timón de dirección a la izquierda fuerza la cola hacia la derecha. Si lo dejamos al medio, mantiene una posición neutral y va derecho, va recto, de manera recta. Y mover el timón de dirección a la derecha fuerza la cola hacia la izquierda. Entonces hace que gire el avión en esos dos sentidos. Entonces ahí tenemos los tres ejes y los tres conceptos que vamos a tener presentes, ¿no? Con el eje longitudinal, hacer el movimiento en base al eje longitudinal se llama alabeo, ¿no? El movimiento en base al eje lateral se llama cabeceo, y el movimiento en base al eje vertical se llama guiñada. Si vamos al mando a nuestro dron, ya para ir terminando esta parte, obviamente nosotros estamos volando un dron, generalmente un cuadricóptero. Puede ser que volemos un ala fija, que van a ser similares, pero los conceptos son similares, ¿sí? Nuestro dron también puede hacer cabeceo, ¿no? Por ejemplo, bueno, varios de los que están tomando estas clases ya volaron drones y saben que, bueno, primero para arrancar los motores del dron se tienen que poner las dos palancas en diagonal hacia adentro y abajo. O sea, la palanca de la izquierda tiene que ir hacia la derecha y abajo, en diagonal. Y la palanca de la derecha tiene que ir hacia la izquierda y hacia abajo, en diagonal. Las dos palancas juntas prenden los motores del dron. Luego, para empezar a ascender, tenemos que girar la palanca de la izquierda hacia arriba. Esto es en la configuración estándar, ¿no?, que en algún momento yo les mencioné que es el modo en el que por lo menos yo lo manejo y que yo conozca, muchos de mis colegas también lo hacen, porque es el estándar en el que ya viene de fábrica configurado el dron. Uno puede cambiarlo a su gusto, pero generalmente como viene de fábrica es como empezamos a volar. Entonces, la palanca de la izquierda hacia adelante hace que el dron vaya hacia arriba. La palanca, una vez que está arriba, la palanca de la derecha hacia adelante hace que avance el dron. Cuando nosotros hacemos que avance, cabeceo. Entonces ahí vamos entendiendo un poco los conceptos. Porque el dron, para arrancar, por la diferencia, por la aceleración, generalmente cabecea un poco, ¿no? O si es al revés. Si vamos fuerte, el dron también se va a frenar y va a hacer un cabeceo. Luego tenemos los que están en color celeste, que son para ir en lateral hacia la izquierda o a la derecha.
En este caso, si vamos en lateral y frenamos bruscamente, también va a pasar lo mismo, pero en este caso va a ser un alabeo, ¿no? Va a girar en base al al otro eje, no el de las alas, entonces va a ser un alabeo. Y luego, para orientar las flechas verdes, si giramos hacia la izquierda o hacia la derecha, las flechas verdes, ahí vamos a hacer la guiñada, ¿sí? Vamos a doblar hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos los diferentes controles de desplazamiento, vertical y horizontal en ejes X e Y. De esta manera pudimos ver entonces lo que sería la teoría sobre el vuelo, basada en la aerodinámica. Vimos los 4 conceptos, las 4 fuerzas: sustentación, resistencia, peso y tracción, que nos explican muy rápidamente y muy básicamente, como hemos visto, cómo es que vuelan los aviones. Esos conceptos que tenemos que tenerlos presentes porque son preguntas que van generalmente en un examen para sacar la licencia de piloto. De hecho, cuando yo saqué la licencia, me las preguntaron. Bueno, así hemos visto lo que teníamos para ver hoy. Bien. Ahí recién estoy viendo sus mensajes. Cuando lo retrocedí el video, ¿se llegó a escuchar la parte que había quedado sin sonido? Aide. Sí se escuchó. Ah, bien, perfecto. Porque si no lo ponía ahora un ratito de nuevo para, si faltó un pedazo, dura 5 minutos, el video no dura mucho, por eso lo podía poner de nuevo para que no se pierdan ahí las partes, porque es bastante interesante lo que se mencionó. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir las 4 fuerzas que entran en acción para poder volar, para que los aviones vuelen? Así sencillo. A ver si se acuerdan. A ver, ¿quién me lo puede decir? Lo repetí varias veces. Eran 4. ¿No se acuerdan? Se tienen que acordar. Si no, no van a poder responder el examen luego. Una era sustentación. Ahí está. Sustentación, resistencia, peso y falta una. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Excelente. ¿Y cuáles eran los 3 movimientos de acuerdo al eje del dron que también tenemos que tener en cuenta? Del dron o del avión en sí, ¿no? Por ahí si tenemos en la mente un avión, nos es más fácil de entender los movimientos y los nombres. Eran 3, de acuerdo a sus ejes. Alabeo, cabeceo y guiñada. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Creo que se ha entendido. No sé si ha quedado alguna pregunta que quieran hacer. A ver, Aide está contestándome. Lateral, alabeo, guiñada, cabeceo. Exacto. Alabeo con respecto a las alas. El eje es el lateral, después está el longitudinal y el horizontal. Alabeo con respecto a las alas, con respecto a la nariz y la cola, cabeceo, y el otro es la guiñada, ¿no? Si va hacia la izquierda o a la derecha. Si lo entendemos así es más fácil de poder recordarlo. Pero hay que acordarse bien esos conceptos porque siempre lo preguntan. De hecho, le he preguntado a otros colegas qué preguntas le hicieron también. Y siempre le preguntaron eso. Siempre van esas preguntas. Así que está bueno saberlas. Bueno, no sé si ha quedado alguna duda, alguna inquietud.
Recordemos también el concepto ahí que habíamos hablado al principio, que lo habíamos visto al principio, pero vamos recordando un poco de los espacios aéreos, controlados, no controlados, segregados. Espero un ratito a ver si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, parece que se ha entendido. Se entendió muy bien. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias, Aide. Esto que les mostré hoy no está bien definido en la resolución ANAC, porque sí son conceptos de aerodinámica. Pero se los pasamos porque es importante saberlo, porque como les dije, son preguntas para el examen de piloto de drones. Entonces por ahí ustedes, obviamente para esto también hay que hacer un curso que esté habilitado, que esté certificado por la ANAC, en un instituto certificado por la ANAC. Pero de todas maneras, si ya van viendo el concepto, mejor, porque ya van entendiendo estos conceptos y van a poder responder a las preguntas. Así que, bueno, se agradece muchísimo la participación y la asistencia de los que han asistido y, bueno, los que lo vean luego grabado. Vamos, y si tienen luego alguna duda o inquietud, lo podemos ver en la próxima clase. InnovaFilm, ¿quién será? Hola, InnovaFilm. No sé quién será. Ya voy a ver el video. Ah, Gastoncito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. Bueno, sí, no hay problema. Queda grabado en el canal de YouTube. Así que luego Esteban va a compartir nuevamente en el grupo de WhatsApp el video de hoy también para que puedan verlo luego. ¿Sí? Así que, de todas maneras, se agradece muchísimo la asistencia. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima clase. Sí, ya me vi todas las clases que no estuve. Bueno, buenísimo, Gastón. Muchas gracias. Excelente. Con Gastón nos conocemos, hemos hecho varios vuelos con Gastón. Somos colegas piloteando drones. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud o consulta, damos por finalizada la clase de hoy y nos estaremos viendo ya la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana vamos a ver un poquito ya de las misiones y el plan de vuelo que hay que tener presente para volar los vehículos aéreos no tripulados. Muchas gracias y saludo también a Carmen, que ha llegado al final. Muy buenas noches, la saludo a Andrés, que también llegó luego. Gracias por la asistencia. Muchas gracias, ingeniero Durán. Un saludo grande a todos. Nos estamos viendo en la próxima clase, próxima semana. Adiós.